En este video, que corresponde a Fundamentos de Microeconomía, la unidad 3, vamos a ver en esta parte 2 lo que corresponde a la demanda, la oferta y el punto de equilibrio. Miremos entonces la demanda. Recuerda que ya había mencionado que la demanda equivale a consumo. En macroeconomía se utiliza mucho el consumo y ya hemos dicho que es una variable clave en la determinación de la economía y del funcionamiento del sistema económico. Y aquí estamos hablando de la demanda del consumidor. Cualquiera puede ser un consumidor. Empresas públicas, privadas, personas, funcionarios públicos, personas que trabajen independiente en el sector privado, las familias, hogares, empresas y gobierno. Todos asumimos el rol de sujeto consumidor. Entonces tenemos aquí, vamos a poner esto grande, permítame, por aquí está grabando muy bien. Entonces tenemos aquí la demanda, características y la ley de la demanda. Entonces, la demanda es la cantidad de bienes y servicios que los diferentes agentes de la economía están dispuestos a comprar a un determinado precio, que es el precio del mercado. Aquí tenemos la función, ustedes pueden leer los detalles, pero aquí tenemos fundamentalmente una función de demanda de un consumidor típico. Aquí están las definiciones, tenemos el precio del bien principal consumido y ofertado, el precio de los bienes sustitutos, los gustos y consumidores de quien hace las veces de consumidor, el ingreso del consumidor, el nivel de empleo, el precio de los bienes complementarios y tenemos aquí la tasa de interés. Hay una situación muy importante y es que en cualquier función de demanda de un consumidor típico, lo que siempre cambia en los ejercicios que hacemos, porque la vida cotidiana es esa, varía el precio. Entonces cambia el precio y varían las cantidades demandadas. Y cuando decimos que varía el precio, lo que está en verde no varía. No varía ni la tasa de interés que está acá, la tasa de interés, ni el resto de las variables, solo cambia el precio. Esa condición de que solo cambia el precio y el resto permanece constante, el resto no varía, se llama ceteris paribus, ¿cierto? Ceteris paribus, aquí está, para que introduzcan esa expresión en su vocabulario. Entonces, cambia el precio, el resto de las variables no cambia, es decir, ceteris paribus, cambian las cantidades demandadas. Tengo como un problema, permítanme un segundo. Muy bien, aquí ya estamos diciendo que cambia el precio, el resto no cambia. Ustedes vieron ahí cuando va apareciendo las flechitas, quiere decir ceteris paribus, y aquí estamos diciendo que estas que están en verde no cambian, lo que estamos mostrando ahí. Tasa de interés, está aquí. Características de la demanda. Ustedes ya pueden aquí hacer el ejercicio de leer cada uno de estos puntos, pero hay tres cosas importantes aquí en esta diapositiva: el efecto sustitución, el efecto renta y la ley de la demanda. Entonces, ¿qué significa efecto sustitución? Que cuando el precio del bien principal que nosotros consumimos sube de precio, pues buscamos un bien de características similares para sustituirlo porque el precio del bien sustituto es menor, ¿cierto? Siempre y cuando sea de características similares. Por eso es muy importante en el mercado, quienes tengan emprendimientos, tengan negocios, el cuidado que tienen que tener al momento de subir los precios. Porque si la demanda es muy sensible a los cambios de precios, se le cae el número de clientes, se le cae el ingreso, entonces tiene que mirar en cuántas veces, digamos, progresivamente debería subir el precio, pero sí,
Su demanda es poco sensible a los cambios de precio, es decir, es inelástica. Sí podemos decir entonces que en este caso podría subir los precios tranquilamente, y si se le cae el número de consumidores va a ser muy poquito. El efecto renta tiene que ver la relación entre inflación e ingresos. El efecto renta significa que usted tiene un ingreso, un salario, un sueldo, usted tiene un salario, un sueldo, y mientras los ingresos suben cada año, los precios, que es la inflación de los precios, la suba de los precios, es de todos los días. Entonces, cuando uno dice que hay efecto renta es porque, dado el mismo salario nominal, el salario nominal comprará tanto si los precios bajan y comprará menos si los precios suben. Y el problema es cuando los precios están subiendo. Hoy en el mundo vivimos una situación de inflación fuerte, es decir, que todos los precios están subiendo, y eso afecta el nivel de consumo del salario nominal. Entonces, cuando suben mucho los precios, el salario nominal pierde poder de compra. Ese es el efecto renta. Cuando hablamos de salario nominal, nos referimos pues al dinero que recibe el empleado, el trabajador, monetariamente hablando, y el salario real se refiere a la cantidad de bienes y servicios que puede comprar con el salario nominal. Y cuando hablamos por aquí de la ley de la demanda, estamos hablando que cuando el precio sube, la demanda baja, y si el precio baja, la demanda aumenta, las cantidades demandadas. O sea que hay una relación inversa entre precio y cantidad. Aquí lo que tenemos es una función de un consumidor típico, una función de demanda de un consumidor típico, lo que llamamos la demanda de 0 de 0, de este color morado. Ahí tenemos la función de demanda de cualquiera de ustedes y la mía. ¿Qué significa esto? Que hay una situación inicial en la cual el consumidor está dispuesto a pagar un precio por determinadas cantidades de productos. Entonces, a partir siempre de esta situación inicial, por eso se llama E0, situación inicial, empiezan a haber variaciones de precios hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si el precio sube, entonces tenemos un nuevo precio P1, tenemos una situación E1 nueva. Entonces lo que pasa es que las cantidades consumidas disminuyen, pasamos de Q0 a Q1, disminuyen. Y si el precio baja a P2, un nuevo precio, tenemos una situación 2, entonces las cantidades consumidas suben de Q0 a Q2. Entonces ahí es donde nosotros estamos mostrando cómo en una misma curva de un consumidor típico se presentan variaciones de precio y por tanto variaciones de cantidades consumidas. Recuérdense que hay bienes asociados al precio, que son los bienes sustitutos, y bienes asociados al ingreso. Aquí tenemos un caso muy importante. Ustedes pueden leer aquí los detalles. Y volvemos a hablar del efecto renta. Estamos hablando de que en la función de demanda, como ustedes ven acá, en esta función de demanda, solo cambia el ingreso, solo varía el ingreso. Ceteris paribus, es decir, lo de verde no varía, el resto no varía, solo cambia el ingreso. Entonces, cuando cambia el ingreso, mire que el precio de los bienes principales que usted consume no varían, verde, ceteris paribus, solo varía el ingreso. Entonces, mire que tenemos el mismo precio en esta curva de demanda verde. Esta es la situación que vimos en la diapositiva anterior, pero cambia el ingreso. Entonces, al cambiar el ingreso, se produce un desplazamiento de la curva de demanda de 0 de 0 a la derecha y obtenemos una nueva curva de demanda que es la azul de 1. ¿Y por qué se da un aumento de la demanda? Aquí tenemos cantidades demandadas. ¿Por qué se da un desplazamiento de la demanda, de la función de demanda a la derecha? Porque subió el ingreso. Eso es lo que le pasa a la economía cuando se genera empleo, n nivel de empleo. Entonces la gente hay más empleo, la gente tiene más ingreso. Y al tener más ingreso, como lo que está ocurriendo aquí, permaneciendo constante todo lo que está en verde, pues se aumenta la demanda del mercado.
Entonces, una variación, inclusive si decimos varió el empleo, solo varió el empleo N. Entonces, y si el ingreso es el mismo, no podríamos suponer que el ingreso es el mismo porque al variar el nivel de empleo, habrá más cantidad de personas trabajando y por tanto el ingreso también varía. Entonces se desplaza la demanda hacia la derecha. Oferta. Entonces decimos que la oferta es la cantidad de bienes y servicios que los diferentes empresarios de un mercado están dispuestos a ofrecer, es decir, vender a un precio de mercado. Es muy importante que ustedes sepan que una cosa es el precio de mercado, que lo determina la oferta y la demanda, como decía Adam Smith, y otra cosa es el precio natural. El precio natural está determinado por los costos, los gastos, los impuestos que hay que pagar, ¿cierto? Y la utilidad. Ese es el precio natural. Entonces el precio natural está determinado por los costos, gastos, impuestos. Mientras que el precio de mercado lo determina la oferta y la demanda. Por eso Adam Smith decía que los empresarios son tomadores de precio. ¿Por qué son tomadores de precio? Pues porque el precio y mercado lo determinan la oferta y demanda de la cantidad de consumidores y empresarios que están allá compitiendo, digámoslo así. Entonces, el precio de mercado lo determina la oferta y la demanda, el precio natural lo determinan los costos, los gastos, los impuestos y la utilidad. Esas son palabras de Adam Smith y eso todavía se cumple. Una función de oferta depende de muchos factores y depende de cuál tipo de bien o servicio se está ofertando. Entonces, pero genéricamente podemos decir que la oferta de un empresario está determinado por el precio del bien principal que ofrece, los gustos y preferencias, el nivel de tecnología, el precio de los insumos, el precio de los bienes de capital, los costos totales, entre otros. También podríamos decir que depende de la tasa de interés. Podríamos agregarle también la tasa de interés. Aquí, al final, una I minúscula, tasa de interés, porque el volumen de inversión de un empresario también está en función de la tasa de interés para poder poner a funcionar todos sus factores productivos en la oferta de bienes y servicios. Entonces también puede ocurrir lo mismo aquí. Podemos decir, por ejemplo, que en el caso de esta función de oferta, lo único que cambia es la tecnología, ¿cierto? Entonces, si cambia el nivel de tecnología, ceteris paribus, es decir, paribus, el resto de cosas no varía, ¿cierto? No varía el resto de cosas. Vamos a poner aquí el resto de cosas. Vamos a ponerle un color amarillo, no cambia, ceteris paribus, ¿cierto? Y lo único que cambia es, si solamente cambia el precio de los productos que el empresario ofrece y el resto que está en amarillo no cambia, pues se producen variaciones a lo largo de la curva de oferta, como vamos a hablar, como vamos a ver enseguida, y obviamente se presentan cantidades ofrecidas distintas en función del precio. Pero también podríamos decir en algún momento determinado, vas a resaltarlo aquí con otro color, pues con otro colorcito verde, que puede cambiar en algún momento determinado la tecnología y vamos a ver qué pasa. Entonces, este azulito significa que solamente cambia el precio. Todo lo que está en amarillo, inclusive la tecnología, en este momento analítico, no cambia, ceteris paribus, que es lo que estamos diciendo aquí abajo. Características de la oferta. Hay efecto sustitución de insumos. El empresario sustituye proveedores dependiendo de la calidad de los insumos y materias primas y de los precios. Y son decisiones que toma el empresario en su frontera de posibilidades de producción. Acuérdese que una frontera de posibilidades de producción es el máximo nivel de producción que obtiene usando todos sus recursos el empresario. Y ese máximo nivel de producción se caracteriza como puntos eficientes porque utiliza toda su capacidad instalada. Otra característica de la oferta es que tiene en cuenta la estructura de costos, pero esto es una forma general de decirlo porque también son los gastos, los impuestos, ¿cierto?
La estructura de costos se refiere a costos, gastos e impuestos. Y de acuerdo con eso, pues el empresario toma la decisión de ubicarse en una frontera de posibilidades de producción, ¿cierto? Y de acuerdo con esos costos, pues podemos decir que los ingresos del empresario por ventas, acuerde que el ingreso del empresario, vamos a ponerlo aquí, el ingreso total de un empresario es igual a el precio por la cantidad. Digámoslo de esta manera aquí, el ingreso de un empresario es igual al precio por las cantidades, ¿cierto? Entonces aquí está el ingreso, pero este es el ingreso total. Otra cosa es el ingreso marginal, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos llamando aquí? El ingreso marginal es el ingreso adicional. Ingreso adicional, ¿cierto? El ingreso marginal es el ingreso adicional, ¿cierto? Vamos a poner esto por aquí como en otro color, ¿cierto? El ingreso marginal es el ingreso adicional. Hágase de cuenta que en la casa a usted le dan cada semana 100.000 unidades monetarias. En un mes recibe 400.000 unidades monetarias. Pero resulta que para el mes, eso es lo que recibe de la casa, 400.000 unidades monetarias. Eso le dan a usted en la casa para que usted estudie. Entonces, resulta que para el mes siguiente ya no le van a dar 400.000 unidades monetarias, sino 50.000 unidades monetarias más. Esas 50.000 unidades monetarias más es el ingreso adicional, que se conoce como ingreso marginal. Entonces siempre hablamos de ingreso marginal, de costo marginal, utilidades marginales, gastos marginales, costos marginales, en fin. Entonces la condición de equilibrio de un empresario es el ingreso marginal igual al costo marginal, ¿cierto? Y siendo el ingreso total, precio por cantidad, y el ingreso marginal puede ser igual, también podemos decir que el ingreso marginal es igual al precio marginal por las cantidades marginales, igual. Entonces, el empresario podrá bajar sus precios hasta donde los costos y gastos y el pago de impuestos se lo permitan. Esa es la condición más importante que tiene un empresario. Usted puede bajar precios hasta donde los costos se lo permitan. Y cuando hablamos de costos, acuérdense que esto es una denominación genérica porque incluye gastos e impuestos. Las cantidades ofrecidas varían sobre la misma curva de oferta, como lo vamos a ver. ¿Cuándo varía el precio del bien ofrecido? ¿Cierto? Ceteris paribus, es decir, las demás variables no cambian. Cuando varía un componente diferente al precio del bien principal que se oferta, del precio del bien principal que se oferta, la curva de oferta se desplaza, como lo vamos a ver enseguida. Y aquí tenemos la ley de la oferta. La ley de la oferta dice que si el precio sube, el empresario estará dispuesto a ofrecer más cantidades y el precio baja, ofertará menos cantidades. O sea que hay una relación directa entre precio y cantidad. Aquí tenemos la curva de oferta. Mire que tiene una posición distinta a la de la demanda. Una curva de oferta o 0, 0. Tenemos una situación inicial P0, E0, Q0. Y aquí ya tenemos, si el precio sube, entonces tendríamos un precio nuevo P1, una situación E1. Y a un mayor precio por encima de P0, el empresario quiere ofrecer en este punto E1 mayores cantidades de producto Q1 mayor que las cantidades Q sub 0. Entonces hay un incremento de las cantidades ofrecidas en esta nueva situación. Aquí se explican los detalles de cada movimiento. Lo mismo pasa que si el precio baja, hay una nueva situación E2 y el empresario estaría dispuesto a ofrecer menores cantidades de productos Q sub 2 menores que Q sub 0, en la disminución de las cantidades ofrecidas. O sea que aquí tenemos una relación directa entre precio y cantidades, pero miren que las variaciones de precios y cantidades se hacen sobre la misma curva de oferta. ¿Pero por qué? Porque aquí estamos suponiendo que lo que varía es el precio, lo mismo que en la demanda. Cuando vimos aquí en la demanda, se presentan variaciones de precios y por tanto se generan variaciones de las cantidades demandadas sobre la misma curva.
pero supusimos aquí en el caso de la demanda que solo varía el ingreso, ni siquiera el precio varía, entonces hay un desplazamiento a la derecha de la demanda producida por el ingreso. Lo mismo en la oferta, ¿cierto? Nosotros aquí ya dijimos, varía el precio, varían las cantidades ofrecidas sobre la misma curva, pero ¿qué pasa si cambia la tecnología como dijimos ahora, como lo estaba señalando anteriormente? Cambia el nivel de tecnología y el resto que está en amarillo no cambia, ceteris paribus. Entonces, si cambia la tecnología, entonces acuerde lo que dijimos en la frontera de posibilidades de producción. Un desplazamiento a la derecha de la frontera de posibilidades de producción, cuando vimos el tema en la unidad 1, se produce un desplazamiento por cambio tecnológico, la tecnología, y se aumenta el nivel de producción. Aquí en la oferta, el empresario, si hace un cambio tecnológico, mayores inversiones, y eso también está asociado a la tasa de interés, que no la colocamos acá, que podría ir por acá, y lo otro no varía, solo cambia la tecnología, entonces se produce un desplazamiento hacia la derecha de esta curva de oferta y tendríamos una nueva curva de oferta que podría ser la curva de oferta O1 o 1, ¿cierto? Podríamos decir esto. Curva de oferta O1, ¿cierto? Y para este lado tendríamos aquí la curva de oferta O1 y le cambiamos pues el colorcito, que sea como del mismo color de la curva de oferta. Listo, entonces aquí guardamos y tenemos el desplazamiento a la derecha de la curva de oferta. Ya sabemos por qué hay un cambio tecnológico, lo otro permanece constante, las otras variables que determinan la oferta, entonces hay un mayor, aquí se produce un mayor volumen de producción, ¿cierto? En este rango de Q 0 a Q 1 prima, en esta curva de oferta. Muy bien. Ahora, ¿qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio podemos decir que es un acuerdo que se logra en un momento determinado, porque siempre son situaciones. Siempre son situaciones. Hay una situación 1, una situación 2, una situación 3, pero el punto de equilibrio es una situación en la cual los empresarios y los consumidores están dispuestos a pagar un precio y a ofrecer un precio para entregar y consumir determinadas cantidades de productos. Entonces aquí tenemos la representación de, vamos a ponerle aquí a esta curva, digamos, otro color, digámoslo aquí para que se identifique bien. Tenemos la curva de oferta, ¿cierto? Vamos a ponerle a esto un color distinto, un color moradito, pues con el que estamos jugando, y aquí también te ponemos moradito. ¿Listo? Entonces tenemos la demanda del consumidor típico y tenemos la oferta de un empresario típico. Aquí están las explicaciones de cada caso, pero empecemos a movernos. ¿Cómo nos empezamos a mover? A partir de la situación inicial. Voy a ponerle esta rayita azul para que entienda que es la situación inicial, ¿cierto? Aquí tenemos la situación inicial pintada de azulito, que está aquí explicada, situación inicial, ¿cierto? Vamos a ponerle, resaltémoslo con una, ¿cierto? Aquí tenemos la situación inicial. Entonces, a partir de esta situación, entonces tenemos un punto, vamos a ponerle aquí el rellenito azul al punto, y está. Entonces, en esta situación inicial, los empresarios están dispuestos a ofrecer estas cantidades Q0 que están dispuestos los consumidores a ofrecer y a pagar a este precio, y el empresario está de acuerdo con ese precio. Pero ¿qué pasa si el precio sube a P1? Entonces establecemos esta línea que conecta la curva de demanda y la curva de oferta. Entonces en el precio 1 los consumidores se ubican en 1', aquí en este punto, que es la curva de demanda del consumidor, ¿cierto? Pero en ese precio, los empresarios de la curva morada quieren ubicarse en N1. ¿Por qué? Porque por ley de oferta, el empresario, si sube el precio, quiere ofrecer más cantidades de Q0 a Q1. En cambio, por ley de la demanda, el consumidor, al subir el precio, quiere, según esta línea punteada, comprar menos cantidades que Q0, disminuye las cantidades demandadas.
¿cierto? Al subir el precio. Entonces, esa situación lo que provoca es un exceso de oferta. Al subir el precio, tenemos que el consumidor quiere ofrecer más, pero el consumidor quiere comprar menos. Entonces se produce un exceso de oferta, aquí se menciona. De este punto de equilibrio, como decimos acá, el punto de equilibrio representa una relación entre el empresario y el consumidor a partir de precio y cantidad. ¿Están de acuerdo? Haga de cuenta que usted va a algún sitio, usted es consciente que tiene una necesidad y cómo satisfacerla, y va a un sitio, paga por las cantidades consumidas y el empresario está de acuerdo con ese precio y con esas cantidades. Es un acuerdo, es un pacto, ¿cierto? Puede que usted no esté de acuerdo, entonces me voy para otro lado, ¿cierto? Ahora, si el precio baja, tenemos un nuevo precio llamado P2. Entonces, el empresario en la curva de oferta se ubica en E'2, en este punto, y ofrece Q sub 2' cantidades, en este punto, el empresario. Pero al bajar el precio, el consumidor se ubica en E2 y quiere comprar Q sub 2. Entonces mire que entre este punto E2' y E2 hay un parchecito verde que está aquí, una sombra verde, y eso se llama exceso de oferta. Este parche verde, exceso de oferta. ¿Qué significa? Cuando al bajar el precio, los consumidores queriendo comprar más productos, el empresario ofrece menos. Entonces aquí aparece lo que se llama una demanda insatisfecha. Eso es muy importante. Punto de equilibrio. Hay gente, pues matemáticamente ha habido mucha discusión sobre la existencia del punto de equilibrio. Hay gente que niega la existencia del punto de equilibrio porque los puntos de equilibrio son estáticos, no son dinámicos. Yo pienso, por el contrario, que los puntos de equilibrio son pactos, son acuerdos que se hacen entre consumidores cada vez que se hacen negocios, y siempre habrán situaciones cambiantes, pactos distintos, acuerdos distintos, y me da la impresión de que, a diferencia de lo que piensan mucho, el punto de equilibrio es una situación que no es exclusivamente estática. El punto de equilibrio, a mi modo de ver, significa una situación particular, pero que no se queda ahí, porque al variar los precios, al variar los ingresos, al variar la tecnología y otras cosas, entonces se presentan muchas situaciones en el mercado. Entonces habrán tantos acuerdos si estamos, eh, eh, valga la redundancia, de acuerdo en que el punto de equilibrio son situaciones en las que empresarios y consumidores se ponen de acuerdo en precios y cantidades. Y los acuerdos pueden ser muchos y cambian. Entonces, para mí no es estático. Entonces, de esta manera, hemos visto lo que es la demanda, sus características, la oferta, el punto de equilibrio. Por ahí vimos también cuando hablamos de cambios de precios, eh, en el caso de la curva de la demanda, qué tan sensible es el consumidor a esos cambios de precios. Y eso es lo que llama elasticidad precio de la demanda, la sensibilidad del consumidor a los cambios de precios, elasticidad precio de la demanda, ¿cierto? Y hemos dicho que si la demanda es muy sensible, es decir, muy elástica al cambio de precio, el empresario tendrá que tener cuidado en subir los precios porque se le cae el mercado. Al contrario, si al subir el precio la demanda es poco sensible, pues puede aprovechar la circunstancia. De otra manera, si los precios bajan y las cantidades aumentan mucho, quiere decir que esa demanda al bajar el precio es muy sensible a la baja del precio. Y esa es la estrategia que utilizan muchas empresas para las promociones. Bajan los precios porque saben que su mercado es muy sensible a la baja de precios y la gente pues va a buscar cantidades de productos con menores precios. De esta manera, entonces, hemos visto en esta parte de fundamentos de microeconomía, la unidad 3, esta parte 2 referente a estos temas.